En un pequeño pueblo costero de Veracruz, llamado Boca del Río, existía una leyenda que todos los habitantes conocían, pero pocos se atrevían a mencionar después del anochecer. Se decía que en los manglares cercanos, donde el agua salada se mezcla con el agua dulce, se escuchaba el lamento desgarrador de una mujer. Era el llanto de la Llorona, pero no cualquier Llorona, sino una versión más oscura y siniestra de la clásica leyenda. Hace décadas, una joven llamada María había vivido en el pueblo. Era conocida por su belleza y su voz melodiosa, pero también por su temperamento impredecible. María se enamoró perdidamente de un marinero que llegó al puerto, y juntos tuvieron 2 hijos. Sin embargo, el marinero la abandonó, dejándola sumida en la desesperación. Una noche, en un arrebato de locura, María llevó a sus hijos a los manglares y los ahogó en las aguas oscuras. Después, consumida por el remordimiento, se quitó la vida. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por los manglares, lamentando la pérdida de sus hijos. Pero no era un simple lamento. Aquellos que se aventuraban cerca de los manglares después de la medianoche escuchaban algo más, un silbido agudo y penetrante que helaba la sangre. Era un silbido que no provenía de este mundo, y quienes lo escuchaban desaparecían sin dejar rastro. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Eran 5 amigos: Luis, Ana, Carlos, Sofía y Javier. Habían crecido escuchando las historias de La Llorona, pero nunca las tomaron en serio. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en los manglares, decididos a grabar evidencia de lo sobrenatural. Al principio, todo parecía normal. El sonido de los insectos y el crujir de las ramas los acompañaba. Pero a medida que se adentraban más, el ambiente se volvió opresivo. El aire era denso y frío, y las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, escucharon un llanto distante, seguido de un silbido que les erizó la piel. ¿Escucharon eso?, preguntó Ana, su voz temblorosa. Sí, pero no nos detengamos, dijo Luis, tratando de mantener la calma. Siguiendo el sonido, llegaron a una zona del manglar, donde el agua formaba un pequeño remanso. Allí, entre la neblina, vieron una figura alta y delgada, vestida de blanco, con el cabello largo y negro que le cubría el rostro. Era María, la Llorona. Pero no lloraba. Estaba de pie, inmóvil, y de su boca salía un silbido que resonaba en sus cabezas como un clavo siendo arrastrado sobre un cristal. ¡Corran!, gritó Javier, pero era demasiado tarde. La figura se movió con una velocidad sobrenatural, rodeándolos. Las linternas parpadearon y se apagaron, dejándolos en completa oscuridad. Solo podían escuchar el silbido, cada vez más fuerte, más agudo, hasta que les perforaba los oídos. Uno por uno, los amigos cayeron al suelo, incapaces de moverse, mientras la figura se acercaba. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron las cámaras y las linternas abandonadas en los manglares. No había rastro de los jóvenes. Solo una cosa quedó clara: el silbido de la Llorona no era un simple lamento, sino una llamada mortal que atraía a sus víctimas hacia un destino peor que la muerte. Desde entonces, el pueblo prohibió entrar a los manglares después del anochecer, pero en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el mar, aún se escucha el silbido agudo y penetrante, recordando a todos que la Llorona sigue allí, esperando a su próxima víctima.